Todo apunta a que Mel Gibson es un enfermo mental lleno de alcohol y de antisemitismo. Pero esto no ha bastado para convertirlo en un gran maestro del cine, y no creo que la cosa mejorara ni aunque llevase un parche en el ojo. La primera película que dirigió, The Man Without a Face, El hombre sin rostro, de 1993, sobre la novela de Isabel Holland, de 1972, fue un drama intimista que la crítica recibió muy bien. Se inserta en una interesante tradición de historias sobre acusaciones injustas de pederastia y supone un eslabón entre Le Risque du Métier de André Caillat de 1967 y Acten de Thomas Vinterberg de 2012. Todo parecía anunciar una carrera prestigiosa como la de Clint Eastwood, pero 2 años después, en 1995, se descolgó con Braveheart, una increíble basura nacionalista que traslucía en cada fotograma un denodado esfuerzo porque todo estuviera mal. El haber tenido como referencia The Actors and Ladies of the Ulster en Wylsand, Championshire, William Wallace, Knight of Ellerslie, de Harry el Ciego, muerto en 1492, de ahí lo extraño del inglés, que como diría Borges, era un inglés pronunciado como por un argentino que no sabe inglés, el inglés de aquellos tiempos, no es excusa para sus inexactitudes históricas, que son muchas más de las que aparecen en esta obra. Desde el punto de vista meramente artístico y narrativo, solo destacaría la escena absurda, carne de memes, de la defenestración del favorito. En el primer capítulo de la 11ª temporada de The Simpsons, de 1999, Beyond Blunderdome, escrito por Mike Scully, se recuerda la igualmente absurda escena en la que los hombres de Wallace se levantan su anacrónico kilt y enseñan su anacrónico culo al enemigo, una técnica de resolución de conflictos que yo sepa solo le funcionó al político colombiano Antanas Mockus. En honor a la verdad, aunque en un principio lo más semejante que se nos viene a la mente es lo que dice Tácito de las mujeres germanas, que les enseñaban las tetas a sus maridos durante el combate, pero para animarlos y no desde luego para ofenderlos, si examinamos atentamente la historia veremos que no faltaron soldados aficionados a hacer un calvo. Flavio Josefo habla de un soldado romano que se bajó los pantalones y se pedorreó en el templo de Jerusalén durante la Pascua del año 80, lo que dio lugar a un tumulto que acabó con 10.000 judíos muertos. Roberto de Clari cuenta que cuando tuvo que marcharse derrotado del asedio de Constantinopla en 1204 con los demás cruzados, los bizantinos les enseñaban el culo desde las murallas. En las hagiografías medievales podemos encontrar una pecadora que le enseña el culo a San Paterno y un endemoniado que se pedorrea, con el culo desnudo por supuesto, ante las reliquias de San Aldelmo. Salimbene de Adam de Parma cuenta que Alberico da Romano, estando una vez en el campo y habiendo perdido un halcón, se bajó los pantalones y le enseñó el bulla a Dios nuestro Señor. Como si eso pudiera ofenderlo, viene a añadir Salimbene. Como si no lo tuviera ya visto, podemos añadir nosotros. Quizá pensando en esto, luego, por si acaso, también se cagó en un altar. Pedro Mártir de Anglería nos habla de un muchacho que en 1524, mientras Diego López de Sequeira y otros diplomáticos portugueses paseaban por la orilla del Guadiana, le salió al paso y les preguntó si habían venido a repartirse el mundo con el emperador. Le dijeron que así era. Y entonces se bajó los pantalones y les propuso que usaran como modelo la raja de su culo, cosa que si bien se estudia, más o menos hicieron. Yo no creo que Gibson y su guionista Randall Wallace introdujesen la escena por seguir la edición de Harry el Ciego de Jameson, que en el verso 176 interpreta Arzón como nalgas en lugar de como arzón, palabra que tenemos en español, como le corrige James Moore. Ni siquiera que hubiesen querido darle la vuelta a la crónica de Pedro de Langtoft, donde se dice que a los escoceses, después de hacerles pagar los impuestos, no les quedó más que el culo al aire. Esto lo dice en anglo-normando, pero recoge también una canción vernácula con la misma expresión. Más bien parece una influencia de la cultura australiana, más que quisiera manipular los textos ingleses que dicen que
que los ingleses dejaron a los escoceses con el culo al aire, todo esto parece una influencia de la cultura australiana, heredada de los maoríes, de la que Gibson hubo de embeberse haciendo de Mad Max. Como todos sabemos, se quedó un poco mad. No pocas veces la Casa de Windsor, de visita en Australia, tuvo que enfrentarse con glúteos antibritánicos, y Gibson es plenamente solidario con ese tipo de protesta de gañanes nudistas empapados en cerveza. Después de enseñar el culo en Braveheart, esa visión de Escocia comparable a la que el Institut Nova Historia tiene de Cataluña, Mel Gibson logró repugnar a cristianos y judíos por igual con The Passion of the Christ, de 2004, La Pasión de Cristo, más de 2 horas en las que vemos cómo le pegan una paliza a un hippie, basadas en las visiones de la beata Ana Catalina Emmerich, en español Emmerich, recogidas por Clemens Brentano, aunque el resultado podría muy bien haberlo firmado el Marqués de Sade. Y desde luego algo de sadiano había también en la idea de rodar la película en un más que discutible latín y arameo, excluyendo además el griego, porque Buñuel quiso filmar Simón del Desierto de 1965 en latín, con subtítulos en letra gótica, no desde luego con intenciones pías, sino por acentuar lo grotesco. A Gibson le importaba convencernos de que Jesús sufrió más que ningún otro hombre nunca sobre la tierra, aunque para eso tuviera que convencernos de que tenía más sangre que ningún otro hombre sobre la tierra. A esta película execrable sucedió Apocalipto, con el título en griego, Yo revelo, de 2006, una obra que sí que se ha de tomar plenamente en serio. El mundo no necesitaba que el cine mostrara por enésima vez las crueldades de los romanos. Joaquín Sabina ya ironizaba en la canción Una de Romanos, del disco El hombre del traje gris de 1988, con lo que se podía hacer a oscuras mientras en el circo un león se merendaba a un cristiano. Pero millones de espectadores contaminados por la visión idílica de los mayas promovida por la Secretaría de Educación Pública de los Estados Unidos mexicanos, sí que necesitaban que se les mostrasen los mismos rituales de sangre, máscaras incluidas, como en Quo Vadis de Mervyn Leroy Leroy de 1951, en la que aparece una máscara del Carún etrusco en el anfiteatro. Que se le mostraran los mismos rituales, pero en esa comuna pacifista y ecofeminista que muchos siguen creyendo que fue la América precolombina. Hay muy pocas películas sobre los mayas. La más conocida, antes de Apocalipto, era Kings of the Sun de John Lee Thompson de 1963, sobre la teoría que defiende que los mayas poblaron Norteamérica y dieron origen a la cultura de los túmulos. De hecho, la película iba a llamarse The Mound Builders. Así que una película sobre ellos, rodada además en maya yucateco, era realmente novedoso. Pero Apocalipto enseña las crueldades de las que otras películas en lenguas amerindias sobre las religiones, los mitos y las tradiciones de los pueblos indígenas se abstenían o pasaban de puntillas o miraban sin ver o se ponían anteojeras, como Cuculi de Luis Figueroa, Eulogio Nishiyama y César Villanueva de 1961 en quechua. Es la primera, salvo que me equivoque, creo que es la primera película en quechua, o Aguandar Anapu de Rafael Corquidi de 1975, que creo que también es la primera película en purépecha, o Innecuepalitzli Inaztlán de Juan Mora Catlet de 1990 en náhuatl, aunque los nahuatos puristas le reprochan la acentuación anacrónica Aztlán en lugar de Aztlán. También es discutible si tiene sentido recontar en náhuatl historias que Mora Catlet toma del castellano de Fray Bernardino de Sahagún o de Fray Diego Durán. Solo Como era gustoso o meu francés de Nelson Pereira dos Santos de 1971 en tupí, solo en esa película se mostraba a unos indios que se comían al protagonista, pero se daba también a entender que hacían bien. Y además, aunque se acuse por doquier a Gibson de servir y representar a la trillada narrativa de Hollywood, lo cual es cierto en algunas escenas, como la de la muerte del padre del protagonista, la técnica narrativa es verdaderamente insólita, mientras que Corquidi se limita a imitar a su maestro Jodorowsky y Mora Catlet se acopla al modelo del cine africano.
Inneque Palitli Inastlan se parece obviamente a Emitai de Usman Senben de 1971 y Erendira Ikikunari de 2006 a Sarraunia de Mel Hondo de 1986. Para quien no sepa mucho sobre los mayas, Apocalipto es una historia de aventuras con personajes con motivaciones y sentimientos bien definidos, un ritmo trepidante, ultraviolencia y un sensacional dominio de cámara e iluminación. Esto bastó y sobró para que Takeshi Kitano y Quentin Tarantino la consideraran una obra maestra, aunque Tarantino se sintió un poco decepcionado al enterarse de que había sido rodada en formato digital. Para quien sepa algo sobre los mayas, la película es desconcertante, porque va cambiando constantemente lo que creemos sobre el tiempo y el espacio en el que se desarrolla. En un principio parece que se inspira en The Village, en el pueblo de Manoj Neliyattu o Night Shyamalan de 2004. Pero Apocalipto no es una película de terror ni de ciencia ficción. No nos muestra un espacio en el que el continuo, precisamente en el que el espacio y tiempo son distintos. Tampoco, por supuesto, es una película histórica. No trata la película de cronología, sino de morfología cultural, y usa a los mayas solo con el propósito de hablar de la decadencia de la civilización de una manera extrapolable a Roma, como demuestra la cita del principio, y a los Estados Unidos de hoy, como el propio Gibson ha explicado fuera de la película. Si nos atenemos a la lógica interna, más allá de lo que declaran sus autores, es decir, el propio Gibson, el guionista iraní Farhad Safinia y el magista Richard D. Hansen, la forma narrativa que se nos presenta es la misma que la de la obra de teatro con la que Thornton Wilder ganó su segundo Pulitzer, The Skin of Our Teeth, de 1942, La piel de nuestros dientes, que recurre al tiempo comprimido. Una misma familia de Nueva Jersey o de Nueva Jersey, pasa durante la obra por toda la historia de la humanidad. El primer acto empieza con la Edad de Hielo y termina con Homero y Moisés presentándose a la vez y hablando, respectivamente, en griego y en hebreo, mientras la familia les saca unos sándwiches. Huelga decir que ni en el caso de Wilder ni en el de Gibson tiene sentido ir localizando incoherencias geográficas y cronológicas, porque eso supondría haberlos entendido mal y hacer el mismo ridículo que don Gregorio Mayans y Siscar al ir localizando los anacronismos del Quijote, que según sus eruditas deducciones había de situarse antes del año 1080. Así como Wilder hizo una historia reducida de la civilización, Gibson lo ha hecho de la barbarie, aunque como dijo Walter Benjamin, todo documento de civilización lo es a la vez de barbarie. Empezamos la película en una edad de la madera de cazadores-recolectores, ciertamente con hartas invenciones en lo cultural y lo natural. Empezando en lo natural por el tapir que chilla como un marrano, quizá porque a los cineastas se lo habrá parecido, habrán creído que un tapir es un marrano, aunque tiene más que ver con los rinocerontes. Podemos concedérselo a regañadientes, porque ya Fellini explicó al veterinario de Fellini Satyricon que una vaca en el cine no es lo mismo que una vaca en el mundo real, y suponemos que para los tapires se puede aplicar lo mismo. Y por supuesto, tenemos que aceptar que use plumas de aves procedentes de China, porque las de las aves que usaban los mayas están extintas o protegidas, al igual que no nos queda más remedio que el que Mora Catlet nos muestre edificios sin color porque no tenía dinero como Gibson para construirlos y tuvo que usar ruinas auténticas. La autenticidad de una película sobre mayas es tan difícil de lograr como en una película de dinosaurios, por los constantes descubrimientos que cambian cosas. Y, como con los dinosaurios, las plumas siempre traen problemas. Las plumas son especialmente problemáticas. Por una racia que, según David Stewart, en un artículo que acabó publicado en la página Arqueología Mexicana, esta racia de Apocalipto, según Stewart, perpetúa paradójicamente el estereotipo académico de que los mayas no eran militaristas, sino relativamente pacifistas. Pues por esta racia, en la trama, los indios que viven en la barbarie son llevados a la civilización, que resulta peor que la barbarie. A través de la idea del tiempo comprimido, deja de resultar un disparate la identificación que han hecho algunos buscadores de anacronismos con
con la identificación del protagonista, que es llamado Garra de Jaguar, con Yuknom Yitzhak Kak, que era Ahau o señor de Kaam, muerto en 698. Claro, ellos dicen, sale Garra de Jaguar, el Ahau de Kaam, pero murió. Se supone que la película está basada en la decadencia de los mayas en el año 900, y aquí tenemos a un señor de un periodo más rozagante. Bueno, pues si comprimimos el tiempo, sí que es posible que esta figura sea el señor de Kaam, muerto en 698, aunque una inscripción en la corona llevó a pensar que había sido capturado y sacrificado por sus enemigos, lo que se puede extrapolar perfectamente a la historia de Gibson. Gibson ha podido querer usar a este personaje como símbolo de la resistencia contra el invasor, en este caso contra el señor de Tikal, que hizo la guerra y derrotó a Garra de Jaguar, revistiendo Gibson a Garra de Jaguar con la misma mentira presente en Braveheart, que el héroe era pauperista, que el héroe era resistente contra el poder invasor, era humilde y era pobre en lugar de un aristócrata rico. Prácticamente era un rey, Garra de Jaguar. Otra falacia de la que se sirve Gibson es la de humanizar al héroe dejando su rostro limpio, terso y sonriente, solo con un piercing modernillo, en tanto que el resto de los personajes lleva las excoriaciones, tatuajes y pinturas faciales de los que tanto abomina el gobierno mexicano en las representaciones de las personalidades indígenas, por temor de hacerlas parecer bárbaras. También Mora Catlet, que se las da de purista, aunque reconozca haberse inventado muchas cosas, transforma bezotes en perillas, como hizo el Banco de México con el billete de 100 pesos con Nezahualcóyotl. Así como en su destierro el Cid se encuentra con un leproso y una niña, Garra de Jaguar se encuentra con una figura que sintetiza ambos encuentros y que algunos críticos consideran que tiene viruela, por lo que sí y solo sí es viruela, ya que puede ser cualquier otra plaga, o es una visión profética, porque el paciente cero de la viruela en México fue Francisco de Eguía, esclavo de Pánfilo de Narváez, o, bueno, puede ser otra cosa perfectamente, quién sabe, estaban rodeados de basura y de cadáveres, sí. Vemos brevemente la prosperidad en esta película de Crisis, que por supuesto en esta película en la que los muestran en crisis. Alguien me dirá, no, eran mucho más higiénicos. Sí, también eran más higiénicos los españoles, y siempre se propone como un error histórico en las nuevas películas sobre Cortés, que salen muy limpios. No, esa gente se lavaba cuando podía. Otra cosa es que cuando estás conquistando un país a lo mejor no puedes, pero sí era gente limpia en contra de la común y vulgar opinión. Vemos brevemente la prosperidad del mercado con todo tipo de productos y un enano, aunque hay que decir que al igual que se ha salvado la cara del héroe, no se ha sido realista con los nobles urbanos, en los que deberíamos encontrar deformación craneana, dientes aguzados y reagrupados y bizquera. En cuanto a la arquitectura, no puede decirse, como el bachiller Rúa Fray Antonio de Guevara, que el público, si es idiota, es engañado, y si es diligente, pierde el tiempo. Cuando busca a do cantan los gallos de Nivas, como dice el refrán griego. Porque el diligente, no es así como dice el bachiller Rúa, no es así con Gibson, porque el diligente encontrará aquí el fundamento de todas las imágenes mezcladas en un solo tiempo y un solo espacio. La extraña calavera de conejo, por ejemplo, viene de Palenque, y el sacrificio humano, que muchos creyeron una manipulación maliciosa de los músicos de Bonampak, están documentados en vasijas de estilo parecido. Aunque tampoco hay que desdeñar el influjo estético para representar una sociedad crepuscular de Conan el Bárbaro y Mad Max, algo que ciertos críticos han mencionado como defecto y otros como mérito. Los mayas que vemos en la ciudad no solo están en su ocaso, porque adoran a Kukulcán, con lo que revelan la tardía influencia tolteca, sino en su eclipse. Lorenzo Boturini decía que los toltecas tenían en sus pinturas registros del mismo eclipse de la Pasión de Cristo, y evidentemente el eclipse de la película es un símbolo del cristianismo y su predicación entre los mayas. Precisamente el primer cristiano que llegó a sus costas, Colón, fue salvado en ese mismo viaje por un eclipse de luna cuyo conocimiento le permitió influir sobre los indios para que siguieran trayéndole comida. También hay una fuerte conexión con Barrabá de
Richard Fleischer con Barrabás, de 1961, que habría dejado feliz a Tarantino porque el eclipse que mostraba no fue digital, sino real, el eclipse de la película de 1961, como era real también el volcán de la película sobre Cortés, de las poquísimas, antes de las nuevas, El Capitán de Castilla, de Henry King, de 1947. Aunque la verdadera conexión es la de Barrabás con Garra de Jaguar, es la del personaje que asiste a la historia de la salvación sin llegar a entender lo que pasa. Hay cierto ambiente de nazis quemando documentos y cierta conciencia de que ya todo da igual. Con el eclipse, los sacerdotes deducen que ya no hacen falta más sacrificios y se deshacen de los prisioneros, a los que no obstante intentan aplicar la ley de fugas en lo que parece una cancha de juego sagrado abandonada y medio comida por un maizal seco. Así como la película se sirve del estereotipo académico de los mayas pacifistas que solo hacen alguna incursión punitiva de vez en cuando, también se vale del estereotipo ecologista, no necesariamente falso, de que estaban como estaban por haberse comido la selva y empobrecido el suelo con la enorme necesidad de madera de sus edificios enlucidos. Al final se los comió la selva y ahora la civilización se está volviendo a comer la selva, que es algo que constató Mel Gibson cuando tuvo dificultades para encontrar una jungla donde rodar su película. Pero el maizal seco es, o debería ser, una cita de la confrontación final entre civilización y barbarie de Apache, de Robert Aldrich, de 1954. Hundida la civilización, el protagonista vuelve a la barbarie de la jungla, cerrando un ciclo que podría haber sido descrito por Polibio de Megalópolis. Allí es un ciclo polibiano perfecto. Allí se reencuentra con su familia, a punto de ahogarse en una escena que recuerda, por un lado, los sacrificios mayas en cenotes y, por otro, una tragedia americana contemporánea, la agonía televisada en directo de la niña colombiana Omaira Sánchez en 1985. Gibson, que es un cristiano convencido, da por terminada la función con la llegada de los españoles. Entendemos que los de Pedro de Alvarado en 1511, aunque en realidad la barbarie y la civilización mayas no desaparecieron con eso, sino que se acoplaron durante mucho tiempo a la barbarie y civilización cristianas. Así, a los sacrificios en cenotes o por extracción del corazón desde el vientre, se añadió en algunos casos, como paso previo a la crucifixión, como paso previo, eso, la crucifixión. Primero los crucificaban y luego les sacaban el corazón o los tiraban a un cenote. Y en Tayasal, una de las últimas ciudades mayas en caer, se adoraba a un caballo muerto que había dejado Cortés, al que llamaban tapir de fuego, porque creían que tapir de rayo, porque creían que los arcabuzazos salían del propio caballo. Era un caballo que lanzaba rayos. Y a pesar de esto, a pesar de tener esta creencia evidentemente errónea, sabían más de zoología que Mel Gibson, ya que el tapir está más emparentado con el caballo que el marrano. Sobre esta ciudad cuenta John Eric Sidney Thompson en Historia y Religión de los Mayas, en traducción de Félix Blanco, que los frailes dominicos Cristóbal de Prado y Jacinto de Vargas cayeron en manos de los Itzáes en 1696, menos de un año antes de la caída del último fortín maya. Atados de pies y manos a una estructura en forma de X, como el apóstol San Andrés, es de suponer que los alzarían hasta ponerlos erguidos en posición vertical, donde el sumo sacerdote Itzá les abriría el pecho y sacaría el corazón. Cito estos sacrificios de frailes y militares porque es tal nuestra flaqueza, que si las víctimas son hombres de nuestra piel, vemos mejor la enormidad de tales acciones. Lamentablemente, si esta apreciación sigue siendo válida para los lectores de historia, lo es aún más para los espectadores de cine. Y es un gran mérito de Mel Gibson haber podido impactar y cautivarlos, desafiando sus creencias y prejuicios sin necesidad de servirse del recurso de mostrar a gente supuestamente como nosotros. Garra de Jaguar ya es como nosotros. Y no solo por la trampa, esta vez sí es una trampa, de no tener excoriaciones faciales, ni deformación craneana, ni dientes aguzados, ni bizquera.